Hayen, Yaskuya Marios, Penicha, Penmind, that bought for Ziajwat, Reds, the young Dr. Mayafka, Yaskuya, Nicolas, Yaskuya Sil, Yaskuya, yeah, other Naidenia Mani, that yeah, other Luna, Pop, the Gapsham Ayo, Naidet Kuya was of the young Dr. Mayafka, how are you? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas. Me conmueve mucho poder estar aquí. Algo que me parecía muy improbable por muchísimas razones. A todas las personas que han hecho posible. Muchísimas gracias a Nicolás, a Sil, también a esta hermosa librería Luna. Me gusta mucho, bueno, Yuna. Me gusta mucho este nombre por muchísimas cosas. El calendario Mije es lunar. Y también porque es una palabra que tiene traducción en todas las lenguas del mundo, ¿no? Entonces, en mi lengua materna sería Yuna, sería Po. Ajá. Y bueno, de verdad les agradezco esta posibilidad y este encuentro a cada una de las personas que están aquí por el tiempo. Agradezco mucho porque el tiempo es la materia de la que está hecha la vida, entonces que dispongan generosamente una parte de su vida para hablar de este libro y de estos temas. Gracias por la presentación, por todas las palabras. Y bueno, yo quiero decir, bueno, algunas ideas tal vez en torno del libro. Primero es como, hay algo que tal vez es muy obvio, pero que nunca deja de sorprenderme, y es la existencia de muchísimos idiomas y lenguas en el mundo. Aparte que lo natural a la humanidad es hablar muchas lenguas, o sea, la existencia de muchas lenguas. En la actualidad hay más o menos, porque bueno, contar las lenguas no es un asunto fácil, hay entre 6.500 y 7.000 lenguas, depende de la metodología para contarlas en el mundo. Son muchísimas maneras de articular, digamos, la boca para producir infinidad de sonidos, de tener palabras, de ordenar las palabras, de la sintaxis, etc. Y estas vamos a poner 7.000 lenguas en el mundo, tienen algo bien interesante, y es que donde hay más diversidad de lenguas en el mundo, casualmente, bueno, no casualmente, no sé si la relación es causal, pero a mí me inquieta mucho que son los lugares donde hay más diversidad biológica también. De la lista de países con mayor diversidad de lenguas, la mayoría de las 12 países con mayor diversidad de especies biológicas, 9 también están en la lista de mayor diversidad lingüística. Y en el caso de México coincide también que en general hay una relación ahí con lo diverso, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, bueno, ¿cuánto ha durado? ¿Qué no ha pasado en la historia de la humanidad? Ha habido imperios, ha habido guerras, ha habido conquistas, ha habido, bueno, de todo ha sucedido. Y nunca antes en la historia de la humanidad las lenguas habían desaparecido como ahora. Es decir, estas lenguas están en un grave riesgo de desaparición, y según la UNESCO y la mayoría de los expertos, y según el catálogo de lenguas amenazadas que está en la Universidad de Hawái, que es una especie de observatorio de la diversidad lingüística del mundo, cada 3 meses, y eso se está acelerando, muere una lengua en el mundo. Otros expertos dicen que cada 14 días. Y lo que hay es una coincidencia, es decir, que cuando se termine este siglo, más de la mitad de las lenguas del mundo habrá muerto. El lingüicidio que estamos enfrentando no se había visto, es inédito. Al respecto, hay personas que dicen, bueno, esto tiene que ver con la globalización, simplemente. Hay algunas lenguas que son útiles y otras que son inútiles, y listo. Entonces hay que hablar las útiles, y las inútiles no hay que hablar. Esto, yo no estoy de acuerdo, y creo que hay evidencias suficientes para ver que esto no es verdad. Porque una pregunta que yo tenía es, ¿por qué en este momento de la historia de la humanidad está sucediendo eso? ¿Por qué no pasó, no sé, con el Imperio Romano? ¿Por qué no pasó en otro momento? Bueno, ¿por qué no creo que solo sea la globalización?
Si fuera la globalización, diríamos bien, pues 11 lenguas en el mundo van a ser las que van a existir porque son las que son más presentes para los entornos globales y las demás van a morir. Esto significaría que lenguas como el danés tiene como 6 veces menos o 4 veces menos, depende de cómo se cuenta, que hablantes que una lengua indígena como el yoruba. Y los hablantes de yoruba están enfrentando una discriminación que los hablantes de danés no. Si fuera por la globalización, los daneses estarían diciendo, ay, mi lengua es inútil, ya no la quiero transmitir con el inglés, está más que suficiente. Y no sucede. La diferencia es que detrás del danés hay un estado y detrás del yoruba no. Yo no veo a personas que hablan danés diciendo, ay, por fin aprendí inglés, ya no quiero transmitir a mis hijos el danés. ¿Por qué eso sí está pasando en otros contextos? Y yo lo que veo es que detrás de estos contextos, en el caso mío, mi lengua materna es el mije, una de las lenguas de México, de una gran diversidad lingüística, y es que detrás ha habido una serie de violencias estructurales muy fuertes, físicas, en gran parte sobre cuerpos de niños y niñas. O sea, yo al asistir al sistema educativo mexicano, todavía me tocó recibir parazos en la mano cada vez que hablaba mi lengua materna en el salón de clases. Todavía en 2018 hay reportes de escuelas en donde los niños son castigados con lavar los baños cada vez que hablan su lengua. O niñas que son colgadas en el salón de clases. Y bueno, hemos documentado una galería de castigos físicos. Entonces, claro, no quieres que tus hijos, que tus hijas sufran esa violencia. Entonces, cuando aparentemente una comunidad deja de transmitir una lengua, no es una decisión, es una serie de violencias que, digamos, la violencia no empieza cuando abandonas la lengua, es el síntoma de que hay una violación sistemática de derechos lingüísticos y por lo tanto humanos durante mucho tiempo. Entonces yo antes, bueno, me encantan las lenguas, amo la diversidad. Escuchar ahora la lengua de aquí, o sea, yo estoy todo el tiempo viendo las diferencias, escaneándola, escuchando los sonidos. Amo las lenguas, pero me importan más las personas que las hablan. Y esa violencia no surgió de la nada. Esto de la globalización es tramposo porque la mente humana es tan maravillosa y la mente de todas las personas que imagínense si solo tuviéramos que hablar una lengua, sería terrible, ¿no? Pero es una falsa disyuntiva, o sea, no es que mi cerebro diga, ¿quieres aprender inglés? Desinstala tu mije, porque no caben ambas. Puedo hablar inglés y puedo seguir hablando mije, es una falsa disyuntiva que nos plantean estas ideas monolingüizantes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ahora, si no es la globalización, por qué ahora estamos enfrentando un lingüicidio que además es difícil? A veces nos sentimos, los lingüistas y bueno, las personas interesadas en esto, como Casandra. ¿Se acuerdan de este mito? La hija del rey de Troya, Casandra, que el dios Apolo se enamora de ella y le da un regalo que es poder ver el futuro. Pero como ella lo rechaza, le escupe en la boca de tal manera que puede ver el futuro, pero nadie le va a creer. Entonces ella todo el tiempo está diciendo, por favor, no reciban ese caballo, van a destruir Troya, y nadie le cree. Entonces estamos como diciendo, oigan, las lenguas están muriendo. Si nos lamentamos de que la biblioteca de Alejandría ardió o que Notre Dame se incendió, esto es mucho más grave. Y lo decimos y a veces sentimos que nadie nos cree. Entonces, de alguna manera, este libro pretende ser, una vez más, digamos, como subvertir esa maldición. Parece que algún dios nos escupió en la boca. Y queremos decir, esto es grave y afecta a las personas. No es como que, bueno, se perdió una lengua y ya. Es que hay una violencia sostenida. ¿Pero por qué? Bueno, yo pienso que a veces hay maneras en las que la opresión se hace presente.
por ejemplo, no sé, para el Imperio Romano, pues andar imponiendo su religión no parecía una cosa muy importante para ellos. Iban adoptando dioses más o menos aquí y allá. Pero para el Imperio Español en nuestros territorios era fundamental la imposición de la religión católica. Y era con métodos muy terribles. Pues para el Estado mexicano y el modelo Estado-Nación, la idea de tener la lengua oficial, de tener una lengua, ha sido importantísimo ideológicamente para consolidar el Estado. Ahora nos parece normal que existan países y todos son más o menos parecidos, ¿no? Van a los Juegos Olímpicos o al Mundial de Fútbol y todos tienen un poder ejecutivo, llámese primer ministro o presidente de la República, como se llame. Tienen un poder ejecutivo, llámese Congreso, Cámara de los Comunes, diputados, senadores, y un poder judicial. Este modelo además tiene un control de fronteras muy fuerte. Yo como soy una mamífera más de este planeta, no puedo recorrer la faz de la Tierra a mi voluntad. Hay un control fuerte y en ciertos contextos voy a ser considerada una persona de segunda o ilegal, etc. Si no cumplo con ciertos requisitos. Entonces, estas entidades, de pronto todo el mundo se volvió en países. Antes había diferentes maneras de organizar la vida política. Este modelo de país no era el único. Ahora lo es, se llaman estados. Pero estos estados, no conformes con tener un gobierno central, una cierta arquitectura, también tienen el sueño de ser una nación. Para mí, estado y nación no es lo mismo. Pero este modelo equipara estado y nación. Y tiene que ser una nación y una identidad, la identidad española. La historia española como si solo fuera una. La cultura española como si solo fuera una y no diversa. Esta idea implicó también que debía ser una lengua. Era un Estado, una lengua. Un Estado, una lengua. Y esta idea totalmente política, ideológica, niega la realidad. Y negar la realidad es costoso. La realidad en México es que hay muchísimas lenguas, que ya aquí sí le habló de cuántas hay. Entonces, imponer el castellano, cuando México empezó su vida independiente, o sea, cuando se creó el país México y el Estado mexicano, el 70% de la población hablaba alguna lengua indígena y había varias lenguas francas, lengua franca, lenguas vehiculares para la comunicación. Eso no ha sido un problema nunca. La lengua franca no ha atentado. Cuando el latín fue lengua franca, no hizo que las lenguas desaparecieran. Cuando el náhuatl, en mi contexto, fue lengua franca, no atentó contra la diversidad lingüística, porque se puede aprender ambas. Pero el proyecto del Estado era tiene que haber una historia mexicana, una cultura mexicana y una lengua. Y era muy extraño porque en esa época hay todo un discurso anti-español por la independencia, pero ahora odiamos a los españoles, pero vamos a imponer su lengua. Qué curioso, qué gran contradicción. Y entonces, imagínense, el 70% hablaba y ahora somos el 6.1% después de 200 años. Algo sucedió ahí. Y para hacer eso se utilizó dinero público, se utilizaron esfuerzos institucionales para desplazar y racializar a los hablantes de esta diversidad de lenguas para poder borrarlas. O sea, por eso insistí en que las lenguas no mueren, las matan. Lo natural de la ecología lingüística es que haya muchas. Eso es lo natural en la sociedad y en la humanidad. Ahora, después me di cuenta, a donde fuera que yo fuera, que eso hizo este modelo de Estado-Nación. Eso hizo en Francia. Cuando en el 98 hubo un movimiento de las lenguas regionales de Francia, encabezado sobre todo por el bretón, el catalán, que también se habla ahí, etc., querían que la Constitución reconociera la realidad, que la realidad es que no solo se habla francés. Y la Academia Francesa, que es una academia que nunca da declaraciones a la prensa, muy elegante, no se meten en sus debates, por primera vez declaró lo siguiente, que estaban en contra de que la Constitución reconociera la realidad.
porque hay más lenguas. Y decían, reconocer más lenguas que el francés atenta contra la diversidad francesa. En ese momento, cuando lo declararon, yo casi que dije, como dicen en inglés en los juicios, I rest my case. Ahí está la clave. La existencia de otras lenguas le recuerda al Estado que su sueño de ser una nación no es cierto, que en los estados conviven una multiplicidad de naciones, de culturas, etc. Y esto pasa igual en Argentina, y pasa igual en Chile, y pasa igual en Japón, donde está el pueblo Ainu, que es un pueblo indígena. Y, o sea, pasa igual en Noruega. En Noruega no solo se habla noruego, está la lengua sami. Es decir, como hay 200 países nada más y 7,000 lenguas, lo natural es que en todos los países, casi en todos, haya más lenguas. Que en Estados Unidos se hablan más de 130 lenguas indígenas, es cierto. Y entonces es el Estado. Así también me reconcilié con el castellano, porque yo lo veía como algo que estaba atentando contra mi lengua, pero ahora el castellano también es mi lengua. Y me di cuenta cuando fui a Los Ángeles y vi que la población hablante de castellano estaba sufriendo en las escuelas lo mismo que yo, algo muy semejante a lo que yo había sufrido en mi escuela. ¿Por qué? Porque el castellano en Estados Unidos no es la lengua del Estado. Es una lengua sin Estado. Entonces me di cuenta que no son las lenguas, sino las relaciones de poder que hay entre ellas, siempre ahí jugando. Y además que el racismo se va a unir a esta discriminación lingüística. Entonces, ¿hace cuánto el mundo se dividió en 200 estados? Más o menos, digo, estoy cambiando. ¿Cuándo el mundo se empezó a dividir y a tener un único modelo sociopolítico? Pues hace más o menos 200 años, 300, que se conforma el mundo así. Y entonces ya me parece natural que habiendo los estados usado dinero público y todo su esfuerzo para desaparecer las lenguas, sea en este momento de la historia que estemos perdiendo tantas. Es un efecto del modelo estadounidense. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hacer de la realidad algo homogéneo es muy de derechas, lo sabemos. Y esto es bien claro. En Estados Unidos no tiene lengua oficial a nivel federal, pero sí lenguas de Estado. La lengua de Estado de las naciones es el inglés. Pero no hay ningún instrumento legal que diga que el inglés es la lengua del Estado. Bueno, hay todo un movimiento para que sí sea declarado inglés y hay un movimiento que se llama English Only Movement, movimiento por el solo inglés, que va agrediendo a la gente que habla castellano u otras lenguas. Hay varios videos lamentables en internet para que solo se hable inglés. Las personas que votan por Donald Trump, hay una relación muy fuerte, son las mismas. O sea, Donald Trump apoya este movimiento. En México, que tampoco hay una lengua oficial, en realidad de las 7,000 lenguas, solo 80 son oficiales en algún país. Oficiales quiere decir que en la Constitución o en algún instrumento legal lo diga. Eso en México no lo es, pero de facto lo es, pero no legalmente. Entonces, también personas afines al Partido de Estado encabezaron desde la Academia Mexicana de la Lengua, no de las lenguas, que hay muchas, un movimiento para hacer del castellano la lengua oficial de México. Incluso decían, hay más hablantes de castellano en México que en España. Por lo tanto, es como no puede ser. Bueno, pues ahí tuvimos que dar una lucha para que eso no sucediera, porque eso iba a ser todavía más difícil la situación de las lenguas. Entonces esto es como a que en el libro voy narrando desde experiencias cotidianas, no es tan teórico, digamos, como lo que estoy diciendo ahorita, pero sino desde la experiencia cotidiana. ¿Qué implicó para mí que me alfabetizaran en una lengua que no sabía hablar? Que yo sabía que si juntaba K más pa y decía capa, pero no sabía qué significaba. ¿Qué significó para mí la idea del bilingüismo? ¿Qué significó, cuál es la importancia? Hay un texto que habla, por ejemplo, de cómo las lenguas indígenas escriben su carta a los Reyes Magos y qué es lo que piden para ellas que no tienen otras lenguas, ¿no? Creo firmemente que no podemos construir sociedades más justas que sean monolingües. No van a ser justas si son monolingües. Que la idea de justicia, que incluso
en las lenguas indígenas y en la diversidad lingüística hay claves fundamentales para un problema tan contemporáneo como es la emergencia climática. Ahí hay claves, varias, no por nada, el 60% de las reservas naturales del mundo está en territorios de pueblos indígenas. Algo sabemos sobre cómo relacionarnos con el territorio, y la emergencia climática, supongo que el caso de Mallorca, siendo una isla, es también de una gran preocupación, porque lengua y territorio van juntos. Es importante, ¿no? Solamente lo absolutista, lo fascista piensa en lo monolingüe. Y bueno, hay naciones sin Estado, como el mío, y también creo que el caso del pueblo catalán es una nación sin Estado. Pero hay algunas diferencias que noto, y es que desde el pueblo mije, por lo menos en su práctica y de muchos pensadores, si el problema fue la creación del Estado, no queremos otro Estado más. Queremos pensar en otras maneras de organizarlo con él. Y en ciertos casos, supongo que no es generalizable, noto en este caso sí una pulsión o algo que la politóloga quiché Gladys Zull llama deseo de Estado. Hay naciones sin Estado que no queremos crear otro Estado más, y hay naciones sin Estado que desean su propio Estado. Ahí habrá que discutir. Y también creo que en el multilingüismo se puede encontrar la mejor manera de ponerse en los zapatos de los otros es aprendiendo su lengua. Ahorita he estado tratando de escuchar la de ustedes, y agradezco mucho esa posibilidad de que me permitan escucharles, ¿no? Y cómo hacer de nuestra lengua una lengua de acogida en la que quepa la diversidad. Y esa es una gran tarea pendiente. Yo siempre cuento que en mi comunidad, cuando me empecé a ser consciente de que se estaba perdiendo la lengua, empecé a decirle a los papás y a las mamás: tienes que hablar miga con tus hijos. Y claro, lo hacía en un momento, y cuando yo me iba ya. Porque claro, no podemos utilizar ni replicar los métodos que usaron para desplazar nuestras lenguas en aras de defender la nuestra. ¿Cómo lo hacemos desde el disfrute de la diversidad? ¿Cómo lo hacemos desde la alegría, desde la curiosidad, y ver nuestras lenguas, y que nuestras lenguas no repliquen los mecanismos del Estado español o del Estado mexicano, sino que al contrario acojan la diversidad y sea desde el disfrute y el placer que nuestra lengua viva, y no desde la imposición? Son preguntas que tendremos que responder y que tendremos que discutir, y entre todos y entre todas, porque no solo se van a perder lenguas, ¿no? O sea, ya es bastante, son bibliotecas enteras, muchísimas, sino que estamos perdiendo algo más en el futuro utópico. Cualquier utopía que tengan, la que tengan, es una utopía en la que cabe el multilingüismo, y en la que la manera de pensar lo que sea se dicen múltiples maneras de existir. Un mundo más justo será un mundo multilingüe. Un mundo absolutista, homogéneo, una distopía será monolingüe. En eso entonces nuestra lucha se vuelve política, ¿no? Porque siempre doy este ejemplo. Las danzas son muy importantes, ¿no? La música nos encanta. A todos nos gusta la música, cualquier tipo de género. Pero es verdad que no todo el tiempo estamos haciendo música. La lengua está presente todo el tiempo. No es como cualquier otro elemento de la cultura, digamos. Es fundamental. Cuando alguien está discutiendo algo en el Congreso, en España, lo está haciendo usando una lengua. Cuando regañas a tu perrito, lo estás haciendo en una lengua. Cuando te reconcilias con tu pareja, lo haces en una lengua, o te peleas. Cuando sueñas y no decides nada porque estás inconsciente soñando, ahí estás usando una lengua. El hecho que uses esa y no otra tiene una historia política y de poder atrás. Y lo empapa todo. Entonces la lengua es un territorio cognitivo que tendremos que defender, porque defenderemos, es una utopía más justa. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias.